Bueno, primero agradecerles con todos los temas técnicos y tecnología y cuestiones a los que están. Esta es la mesa Proyecto y Habitar 6, en el marco de las jornadas de investigación de sí más categorías, organizado por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Como parte del equipo de trabajo en esta mesa está Karen Poghesi, no sé si pronuncié bien el apellido, que va a hacer la asistencia de moderación y está encargada de elaborar una pieza gráfica que pone en relación las ponencias que hay en esta mesa con el tema de las categorías y bueno, un poco después nos enteraremos bien el resultado de eso. Y por otro lado está Guillermina Ellenbaum, que es apoyo técnico y, como bien dijo ella, la encargada de grabar la sesión y de ayudarnos en cualquier tema técnico que surja. Yo soy Mariano Gilman, voy a hacer la moderación y quería hacer la aclaración que originalmente en el programa de la jornada figuran 4 ponencias. Por un tema de agenda y logística y temas varios. Finalmente tenemos 2 ponencias, la de Cristian Gabriel Terreno, Matías Córdoba y Diego Schmuckler, que va a ser la primera ponencia, que se titula Lecturas de la apropiación del hábitat, derivadas desde el proyecto y la solución al hábitat contemporáneo en edificios de departamentos proyectados por Togo Díaz y producidos por Díaz y Lozada en Córdoba desde finales de los 60 hasta mitad de los 90. ¿Lo dije bien? Ambos Sí, pertenecen correcto. a la Universidad Blas Pascal de la carrera de arquitectura y están vinculados al espacio del archivo Togo Díaz. A partir de ahí, ahora, si quieren, yo comparto la pantalla, la presentación y bueno, y la palabra la tienen ustedes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, denme un segundito. A ver si... Díganme si están viendo bien la pantalla. Sí, se ve Ahí sí. perfecto. Bien. Bueno, Cristian y Matías, la palabra es de ustedes y ustedes me van diciendo cuando quieren pasar las Bueno, diapositivas. pasamos a la próxima porque este era como de telón de fondo para hacer el Bien. primera aproximación. Bien, el título de la ponencia es parte de un proyecto de investigación subsidiado desde la Secretaría de Investigación de la Universidad Blas Pascal, que tiene como ejes, nosotros venimos trabajando en un proyecto anterior sobre las relaciones entre el proyecto y la producción. Y esto tiene que ver un poco con nuestro objeto de estudio, digamos, que es la producción del arquitecto José Ignacio Díaz en Córdoba, desde finales de la década del 60 hasta la mitad de la década del 90, hasta el año 96 en particular. Y sobre todo una relación interesante porque él era jefe de una oficina de proyecto, pero a su vez era socio de una empresa constructora que se llamaba Díaz y Lozada Sociedad de Responsabilidad Limitada, y allí hicimos una primera investigación, no solo recuperando ya trabajos de investigación sobre el proceso de diseño, sino que vinculándolo a la producción, ¿no? O sea, con todos los factores, desde el mercado inmobiliario, la industria de la construcción, y sobre todo en un producido primero de mucha calidad, una calidad reconocida tanto a nivel urbano como espacial en las viviendas, sobre todo particulares, sino también por una calidad constructiva, digamos, él es reconocido en realidad como el arquitecto del ladrillo visto en Córdoba,
Si podés pasar la próxima, ahí creo que ya aparece una pequeña introducción, digamos, sí, aquí está, donde, bueno, él logró transformar un material que en Córdoba se usaba generalmente escondido debajo de un enlucido, de un revoque, a transformarlo en un material que envolvía los edificios en sus 5 fachadas, digamos, en cielos rasos, en interiores, una manera muy particular de producir arquitectura que era digna de ser investigada porque, bueno, los estándares, sobre todo entre nosotros en el interior, son difíciles de alcanzar, ¿no? El arquitecto José Ignacio Díaz fue profesor consulto de la Universidad Blas Pascal. La carrera de arquitectura en la Universidad Blas Pascal tiene ya un poquito más de 25 años. Y él fue profesor consulto hasta que fallece y la familia nos entrega todo el acervo de rollos, proyectos, en general bocetos. El archivo fotográfico no se lo quedó la familia, digamos, pero heredamos, como aparecen allí, más o menos unos 1000 proyectos, ¿sí?, de arquitectura, unos 150 edificios proyectados, 100 junto a la empresa constructora Díaz y Lozadas, otros 50 para terceros, más o menos unas 250, 280 viviendas unifamiliares en ámbitos intermedios de la ciudad y suburbanos, mucha arquitectura comercial, diseño de bancos. Él fue el responsable de uno de los primeros centros comerciales en Córdoba, el segundo shopping de la ciudad, digamos, un shopping en Salta, y bueno, y una serie de edificios también para la industria, sobre todo en los años 60, 70, en los inicios, una diversidad, digamos, que bueno, nosotros estamos desarrollando una tarea de sistematizar, digitalizar, y en paralelo desarrollamos estos proyectos de investigación que buscan como que utilizar ese acervo para generar conocimiento. El equipo de investigación se compone con profes de la unidad académica de diferentes áreas, ¿sí?, sociales, proyectos, ¿sí?, y gestión. Y también participan un conjunto de alumnos que desarrollan una de las prácticas profesionales que tienen que hacer previas a culminar la carrera, la desarrollan dentro del proyecto, ¿no? Ese es un poco como el contexto de trabajo. Y en particular, en este caso, la próxima diapositiva puede ser. Quizás pasa lento, puede ser. No, volvemos para atrás. Ok. Sí. Bueno, este proyecto en particular busca avanzar, como les decía, un paso más adelante del que veníamos desarrollando, que era trabajar la relación entre el proceso de diseño, el proyecto y la producción, ¿no? Esto nos permitió indagar cosas muy interesantes, pero queríamos avanzar un poco más e indagar sobre la apropiación, ¿no? Un tema que en general en el campo de la arquitectura no tiene un desarrollo, lo ha tenido en algunos momentos históricos, como vamos a ver, pero no tiene generalmente un desarrollo profundo en las bibliografías, en la investigación en general. Por eso, recuperando cierto capital que traía Matías, que venía de desarrollar su tesis de doctorado también en vivienda colectiva, la próxima. Buscamos recuperar estas experiencias, por ejemplo, del movimiento moderno, donde había una preocupación fuerte por reconocer la apropiación, en este caso una apropiación muy racional, utilitaria del espacio, que durante la década del 60, 70 del siglo pasado tuvo que ver también con algunos modelos ya de apropiación más desde la mirada antropológica y sociológica, y que hoy pensábamos que era importante recuperar, incorporando otra dimensión que es la que nos plantea este siglo XXI, que es la sustentabilidad, ¿no? Entonces, con esa idea de revisar proyecto, producción
apropiación, la próxima, nos planteamos como objetivo tratar de tomar la producción del arquitecto José Ignacio Díaz en vivienda colectiva, ¿sí? Una producción que ya, como les decía, tiene por lo menos los edificios más nuevos, 20, 25 años de uso, ¿sí? De apropiación, trabajarlas desde esta mirada, ¿no? Desde esta mirada compleja. Primero, porque creemos que puede ser un insumo muy importante para nuestros estudiantes, ¿no? Donde, bueno, el tema vivienda, en nuestro caso, se trabaja en el segundo nivel y en el tercer nivel de la carrera, y donde reconocer casuística local y poder tener material sobre este tema poco desarrollado que es la apropiación, era como un elemento muy importante para la práctica docente contar con este insumo que surgiría de la investigación. Y por el otro lado, nos parecía importante recuperar o poner en discusión el tema de el patrimonio. En realidad empecemos por lo más simple, por las memorias urbano-arquitectónicas del siglo XX, digamos, de la segunda parte del siglo XX, porque en realidad todavía no entran dentro de la idea del patrimonio, ¿no? Pareciera que son cercanas, pero estamos hablando ya de producciones que tienen más de 30 años y que obviamente sufren algunos embates, como vamos a ver, sobre todo de los cambios tecnológicos, ¿no? La actualización de los sistemas de ventilación en las instalaciones de gas, la incorporación de los equipos de aire acondicionado, las redes de fibra óptica, de cable, invaden estos edificios y realmente los van trastocando, pero también sería interesante mirarlos desde la habitabilidad, ¿no? Desde la apropiación cotidiana hacia los interiores de los espacios. La próxima. Entonces, bueno, nos propusimos ya como objetivos específicos indagar sobre estas viviendas, mirar sobre todo la apropiación como un elemento nuevo, y allí se incorporaban dos conceptos importantes, un concepto muy discutido, digamos, los últimos años, que era el de la sustentabilidad, y tal vez el más interesante para nosotros, que era el de hábitat contemporáneo, ¿no? O sea, la idea de entender un gran desafío que siempre tiene la arquitectura, que se construye en un momento histórico para responder a ciertas demandas, ciertas prácticas sociales, pero a posteriori la sociedad tiene una dinámica, el hábitat se va modificando y va generando nuevas demandas, pero el hábitat sigue siendo el mismo espacio, y nos parecía como muy interesante ver esas relaciones, ¿no? El concepto de hábitat contemporáneo nos desafía desde múltiples opciones, ¿no? Desde múltiples dimensiones. Por un lado, esta idea desde la modernidad, donde los espacios van tomando funciones muy específicas, las distancias entre los espacios se acortan y por lo tanto van tomando cada vez más especificidad. O sea, la casa, sobre todo, que aglutinaba un montón de funciones, empieza a tener solamente una función, que es la permanecer un par de horas al día, digamos, mientras que el trabajo, las actividades recreativas se van desarrollando en otros espacios. Y que, bueno, nos tocó desarrollar este proyecto durante la pandemia, donde vimos que ahí se ponía en crisis, ¿no? Esta idea de la separación de funciones por la o la fácil conectividad entre los diferentes espacios. Por el otro lado, hay una dinámica de cambios poblacionales, ¿no? O sea, estos departamentos fueron pensados en general para matrimonios que recién se casaban y que tenían como primer estadio de residencia estos departamentos, y después pasaban a una casa suburbana, o eran estudiantes que llegaban a la universidad, recorrían sus 5 o 6 años de estudio y se volvían o se iban a sus lugares o desarrollaban una vida en otro tipo de espacios familiares.
Y hoy reconocíamos que esas estructuras sociales se han ido modificando y por lo tanto era importante también revisar esa relación, ¿no? ¿Quiénes eran los que habitaban estos departamentos actualmente? Y finalmente ciertos cambios, ¿no? En nuestros modos de habitar, donde el habitar, además de las funciones prácticas, ha ido privilegiando ciertas funciones que podríamos decir hedónicas, ¿no? O sea, de búsquedas de espacios donde uno tenga ciertos placeres, ¿no? O sea, o pueda vivir con ciertas comodidades. El concepto de calidad de vida es un constructo de época, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea de el habitar y el hábitat contemporáneo, próxima, pasamos a pensar en una actividad, digamos, en un trabajo de campo y una metodología, ¿no? Íbamos a hacer un registro de departamentos en una escala 1 en 100 y en 1 en 50, si fuera necesario, para tratar de detectar cómo se desarrollaba la apropiación. A su vez íbamos a desarrollar entrevistas a los usuarios y finalmente íbamos a hacer un registro dinámico, videos y registros fotográficos de aquello que estaba sucediendo en los espacios. ¿Sí? La próxima. Para ello, un poco, y vamos al centro de la charla de hoy, las categorías, ¿no? Bueno, las categorías de la relación entre proyecto y producción ya las veníamos trabajando previamente y tenían que ver con el mercado y las tipologías que de alguna forma ofrecía, los códigos de edificación, la búsqueda de calidad constructiva, como hablábamos recién, ¿sí? Y la valoración que hace el mercado de esa calidad. En la sustentabilidad íbamos a categorías casi como que discutidas a nivel global, ¿no? O sea, que tenían que ver por un lado con el confort y por el otro lado con el uso eficiente de los recursos. La que nos interesaba más era trabajar esta del hábitat contemporáneo y que, como decíamos recién, va a tener que ver por un lado con la conformación de las familias, las actividades domésticas cotidianas, los valores prácticos y estos valores hedónicos que hablábamos, y sobre todo un concepto que nos parecía interesante, que eran los espacios indefinidos. ¿A qué nos referimos con esos espacios indefinidos? Y van desde un balcón, ¿sí? que puede albergar muchas cosas, como vamos a ver, desde una bicicleta, una parrilla o plantas o un tendedero, hasta lo que sucede entre la heladera y la pared, ¿no? Que quedan esos espacios muy pequeños donde uno ahí introduce determinadas cosas como colgar escobillones, elementos de limpieza o lo que pasa detrás de una puerta de baño o de cocina, ¿no? Entonces nos interesaba como mirar esos espacios indefinidos. Próxima. Bueno, y ahora vamos al trabajo de campos y ahí, Matías, te dejo la palabra. Bueno, sigo. Yo te voy a ir tirando, Mariano, las vamos a ir pasando. Quédate un ratito ahí y las vamos a ir pasando después rapidito, porque son unas cuantas imágenes, digamos. No hay problema. Ahí viene como la parte casi que nos inventamos, digamos. A la hora de empezar, después que se nos ocurre este tema de relevar la apropiación, empezar a obtener información de eso, no encontramos un método que nos anteceda, digamos. Básicamente encontramos poco más que un lindo experimento que hizo Tony Girones en España y los MBRDB que sí tienen registros de qué pasa con esas casas, y ahora también estamos viendo mucho las fotos de la Catón y Basal, que también hacen algunos pequeños registros de qué pasa con los espacios que proyectan. Lo que hicimos nosotros fue inventarnos casi un método que teníamos que salir a verificar, y parte de la investigación era ver cómo nos funcionaba ese método, así que yo les cuento un poco lo que hicimos y a las conclusiones que empezamos a llegar. Pasar a la siguiente. Esta es como la gráfica base que vamos sacando de todas las unidades que vamos relevando. El énfasis está puesto en cómo se ocupa, o sea, por eso aparecen en colores los objetos y dónde está puesto el detalle. Lo que hablaba recién Cristian, de estos espacios o estos lugares o estas actividades que no están previstas, como colgar la ropa,
planchar, todo eso que en el plano de venta y en el momento que compra la persona no lo está pensando, pero lo va a terminar haciendo, nosotros pensamos que esos síntomas nos iban a empezar a permitir sacar ciertas conclusiones. Y bueno, esto se mezcla con entrevistas que hacemos a los usuarios, tabulaciones de esas entrevistas y las cosas que fuimos pudiendo observar, de meternos a la casa de un montón de gente, a relevarle, a mirarle cosas y a preguntarle. Pasa la siguiente. Esto va en planta y en corte y se ve claramente, ¿no? Como qué es lo que estamos buscando destacar. Inclusive todo lo que es la parte de mesada y eso fijo, nos importaba un poco menos que toda esta ocupación. Pasa a la siguiente. Ahí está. Conseguimos este relevamiento. Esto si se pone en una tablet son las 360, digamos, las fotos 360 tipo las de Street View de Google Earth. Acá está, esta es como muy sintomática de qué es lo que estamos buscando. No nos interesa la foto de venta del departamento para nuestra investigación, nos gusta verla, pero para nuestra investigación, sino esto, cómo se está ocupando y obtener ciertas conclusiones de esa ocupación. Pasa a la siguiente. Hay algunas imágenes de, bueno, de todo este registro ya sistematizado, que fue gran parte del trabajo. Siguiente. Y este es el estar comedor de la casa que vimos relevada en el plano anterior. Esto lo hicimos para todos los casos que pudimos relevar. Qué lindo golpe sufrió la investigación, porque bueno, esta parte la logramos armar y pensar muy bien, pautar con los estudiantes que vamos a trabajar, y pusimos fecha de inicio de estos relevamientos en marzo del 2020, así que ha sufrido la investigación justo el golpe más extraño e inesperado que podía sufrir, que no podíamos entrar a la casa de nadie porque nadie quería que le llenemos la casa de estudiantes. Así que más o menos estamos ahora cerrándola con esas heridas, digamos, pero sin embargo le vamos a poder mostrar algunas cosas interesantes. Siguiente. Ahí está, ¿ves? Todo el tiempo esta lógica, ¿no? A nosotros nos interesa mucho esa bolsa del súper colgada ahí, porque estamos hablando de la vida que pasa en esos espacios, cómo se ocupan esos espacios que anteceden al usuario que va a estar ahí y cómo se ocupan hoy, cuando fueron pensados de otra manera. Siguiente. Siguiente. Bien, todo este método que nos intentamos y pudimos bastante, hay otras cosas que no se puede, pero intentamos protocolizar cómo íbamos a relevar eso, qué íbamos a mirar, dejando abierta una puertita, qué sorpresas nos íbamos a encontrar en el camino, pero bueno, acá está, por ejemplo, protocolizado cómo hacemos con los estudiantes para entrar, para registrar. Siguiente. Aquí está la encuesta que la fuimos actualizando, incluye desde datos duros como buscar consumos energéticos, de gas, ese tipo de cosas, hasta cuestiones, preguntas muy precisas que teníamos ya vistas, de que vienen de las investigaciones anteriores que tenemos sobre, si no nos hablaba de la terraza, lo íbamos a dirigir y le íbamos a preguntar. Tenemos preguntas de dónde colgas la ropa, dónde planchas, dónde pones el balde, ese tipo de cosas que no están previstas. Hasta dejar una parte abierta para que la gente nos cuente, que aprendimos cómo hacer para darle pie y que se pongan a hablar de cómo usan la casa, y sacamos varias cosas interesantes de ahí y pudimos actualizar esto. Siguiente. Esto lo llevamos ahí a tratar de volver a tabularlo. Aparecen espacios en blanco porque hay cosas de hablar con la gente que son imposibles de tabular, pero hay otras que sí. Y hemos ido haciendo todo ese trabajo con comparativo y siempre ir sacando a ver qué podíamos extraer de exprimir estas encuestas y estas visitas. Que voy rápido ya a cerrar más o menos qué es lo que estamos pudiendo exprimir de ahí. Siguiente. Bueno, algunos datos duros y siguiente. Ahí está, te cierro con esta, digamos, qué es lo que hemos podido extraer, y más o menos centrándonos en esta categoría de verificar la apropiación en el hábitat contemporáneo. Hay una cuestión, el Togo es como muy reconocido acá para nosotros arquitectos, pero también este tema del ladrillo visto en Córdoba tiene una preponderancia notable, digamos. Al día de hoy todavía se sigue asociando el ladrillo con calidad, digamos. Y esto llega a los usuarios también, te asocian, no, estos edificios están buenos, están bien construidos, hay desde la asociación al ladrillo hasta el reconocimiento de estos edificios, tiene como una impronta formal muy fuerte.
Problemas que hemos encontrado en general, esto un poco lo mencionó Cristian, todo lo que tiene que ver con modificación de las instalaciones y esta asociación entre cómo se habita hoy y qué necesitamos hoy. Bueno, modificar estos edificios es un problema y se verifica, lo hemos verificado todo el tiempo. Esto lleva a una degradación del edificio, que en este caso de degradación que verificamos en casi toda la ciudad con los edificios que tienen cierto tiempo, pero acá toma bastante relevancia porque claramente algunos de estos edificios tendrían que tener carácter patrimonial y algún grado de cuidado o protección especial. Aparece... Te interrumpo ahí, Matías, un segundo. Una de los valores que tiene la arquitectura del Togo Díaz a nivel urbano es haber olvidado el concepto de fachada, ¿no? Él trabaja con un concepto de volúmenes urbanos donde la medianera tiene la misma calidad de tratamiento que las envolventes, ¿no? Entonces realmente los edificios tienen una presencia urbana, digo, escultórica. Y la invasión de cables, conductos de ventilación, las terrazas tienen todo un trabajo volumétrico para armar esa quinta fachada y aparecen caños de gas saliendo, digamos, tableros que se incorporan, bueno, toda una serie de elementos que destruyen toda esa calidad que ha sido el gran aporte al paisaje urbano de la arquitectura del Togo Díaz. Sí, y eso llega hasta la gente que vive ahí lo reconoce, incluso los que han vivido sin elegir, los que enganchamos varios estudiantes que le alquilan los departamentos de los padres. Algo que vemos en la gente es que ya empiezan ellos a mencionar este tema de los amenities, o en Córdoba, en Nueva Córdoba, se entra el tema de terrazas que tienen pileta, que tienen espacios de uso común, sí aparecen los usuarios actuales diciendo, che, esto le falta a este edificio, lo podría tener, pero le falta. Y ya después, respecto a las unidades, nos vuelve a aparecer algo que viene de las investigaciones anteriores nuestras, el tema de la importancia de la terraza, de quien está ahí. Cuando el edificio no tiene terraza, en el 80% de los casos nos aparece que lo que le falta al departamento, en primer lugar, es una buena terraza, un buen balcón, sería. Cuando existían esas terrazas, hemos relevado departamentos de los dos, en todos los casos fueron reconocidas, sin que nosotros lo forcemos, sale, no, esto es lo que tiene de bueno, que tenemos una terraza grande, nosotros acá podemos tomar una cerveza, comer un asadito. Una cuestión que se deriva también de esta, casi que de una cuestión de mercado, de meter la mayor cantidad de unidades con salida a la calle, son espacios largos y angostos que repercuten en una iluminación natural deficiente en muchos casos. Esto tiene que ver también con cómo se aventanan estos edificios. Esta potencia formal lleva a veces a no tan buenos resultados interiores, ¿no? Desde fuera vemos algo muy importante, pero adentro se siente repercutido negativamente, digamos. Y para ir cerrando, digamos, algunas cosas importantes que nos parecieron, nosotros pensábamos que íbamos a tener quejas de lo reducido de las unidades. Son unidades muy pensadas para vender, que el comprador no es el que las va a habitar, sino que las va a alquilar. Pensamos que se iban a quejar de esas dimensiones, y no pasó eso. En la mayoría de los casos es como que aceptan esas dimensiones ajustadas como un peaje que uno paga para la excelente ubicación que tienen los edificios. Eso nos sorprendió bastante y no nos la esperábamos. Y por ahí la más importante tenga que ver con que desde actualización de instalaciones hasta pequeñas variaciones en la distribución son recurrentes, pero son unidades totalmente vigentes al día de hoy, metiendo estas variables que decía Cristian, de que tenemos una cultura de vida distinta, esto más centrado en lo hedonista, en la higiene, en la diversión adentro de la unidad, o el trabajo que apareció, bien, bueno, siguen siendo vigentes. Y esto se corresponde con lo sostenible de mantener y reacondicionar antes que destruir. De ahí cerramos. Muy bien, les iba a preguntar porque... Ahí cerramos. Ok, menos mal que somos pocos, porque... Sí, se entendió. Les dije que éramos generosos con el tiempo, pero sí, se fue. No hay problema, estuvo muy bien. Bueno, les propongo lo siguiente. ¿Vos, Alma, estás? ¿Todavía tenés conectividad? Estoy, sí, estoy. Bien. Si quieren, pasamos el video de Alma y dejamos el cruce y comentarios para el final cuando terminemos de verlo. ¿Les parece?
¿Mm? Dale. Bueno, acá no sé si Guillermina preferís probar vos. Yo la única duda que tengo es que se escuche el audio. Si quieren yo pruebo y vemos si sale el audio del video en la reproducción. ¿Eh? Bueno, entonces probás vos. Ok, dale. Dale. Bueno, aguárdenme. A ver, compartir. ¿Ustedes ahí están viendo la pantalla? La presentación de Alma. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, reproduzco y si llega a ser que no se escucha el audio, me avisan, ¿sí? ¿Se escucha el audio? No, yo no siento. ¿No? No. No, A ver. Aguárdenme. ¿Querés que pruebe yo, No, Marian? creo que ya sé cómo hacerlo. Aguárdenme un segundito. Si lo abrís en una pestaña Sí, nueva, eso iba a hacer ahora. podés compartir directamente la pestaña. Y ahí creo, no sé si te pregunta Ahí. o no. A ver, aguárdenme. Compartir una pestaña. Es compartir pestaña Ahí. con audio. A ver. Aguárdenme un segundo, ¿eh? Ahí está, sí. Compartir. Díganme si se escucha el Buenos audio. días, soy Alma Varela. Esta presentación Sí. surge de mi... Perfecto. Bueno, entonces arranco desde cero. ¿Eh? Cualquier inconveniente me avisan que yo no los estoy viendo. Las casas de arquitectura Rifa, una serie en construcción. Buenos días, soy Alma Varela. Esta presentación surge de mi proyecto de tesis de doctorado titulado Habitar Concurso, articulaciones entre proyecto y uso de las casas de arquitectura Rifa, que realizo en el marco del doctorado en arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República Uruguay. El concurso de vivienda de arquitectura Rifa, cada año, desde 1949, convoca a estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República a proyectar y ensayar sobre el espacio doméstico. El anteproyecto premiado se construye y se otorga a un usuario indeterminado como premio mayor de la rifa, que reúne fondos para el viaje de estudios alrededor del mundo de la generación estudiantil. Este viaje es una tradición de esta facultad ampliamente conocida y apoyada a nivel nacional y de alguna forma rememora el histórico Grand Tour como complemento al aprendizaje curricular. Esta singular tradición de más de 70 años es impulsada por y para estudiantes con orientación docente puntual. Es una experiencia única en el mundo en términos temporales, organizativos y formativos. Además, implica un aprendizaje continuado y complementario a las prácticas de proyecto en taller curricular. Mi tesis de doctorado que estoy realizando, Habitar Concurso, sondea el estado de situación de las casas de arquitectura Rifa, enfocando la evolución y adaptación de sus proyectos originales por parte de sus habitantes. Se centra en documentar el conjunto de casas, en sus proyectos ganadores, su concreción y situación actual, y en develar la sintonía o brecha entre lo proyectado en la academia y los imaginarios y prácticas domésticas de sus habitantes. Se realiza un mapeo exploratorio de esta serie de casas y se trazan posibles articulaciones entre ellas. La construcción de categorías de análisis es la herramienta inicial del estudio que pauta la investigación y sus productos. Como es una serie de más de 70 años, evoluciona el marco cultural y con él lo hace el proyectar y las pautas del habitar y la propia construcción de subjetividades, por lo que la construcción de categorías se acompaña de la definición de coordenadas para trazar el mapa del momento. La serie es el universo amplio de referencia,
Se registra con herramientas de inventario propias de la arquitectura y parámetros de análisis según grandes paquetes temáticos. En paralelo, se realiza un doble enfoque etnográfico en el abordaje de los habitares y en el abordaje de los procesos proyectuales con técnicas de etnografía experimental. Sobre estos concursos existen artículos puntuales y contemporáneos a cada convocatoria y sus correspondientes obras, publicados en revistas especializadas. También cabe destacar un puñado de trabajos académicos de mayor extensión realizados en retrospectiva, aunque en su mayoría se centran en los aspectos materiales, proyectuales o tectónicos de las casas. A pesar de la relevancia del concurso, poco se ha escrito en relación a las prácticas de los habitantes, la evolución posterior de las casas y las articulaciones entre los proyectos originales y las adaptaciones ejecutadas. Se enfocan las lógicas cotidianas desplegadas por los habitantes con acercamientos de corte etnográfico. La vivienda no se entiende como escenografía, sino como un espacio de convivencia, con múltiples espesores de análisis y posibles lecturas, según también plantean Flanagan, Montaner y Mouchy. Se plantean técnicas de etnografía narrativa que dan cabida a relatos personales y también a experiencias de la investigadora situada en un contexto social y cultural, según lo que plantea Blanco. Se incluyen recorridas guiadas por sus habitantes, historias de vidas individuales y familiares en las casas y el estudio de documentos y fotografías de y con los habitantes. El objetivo general es generar un panorama del estado de situación de las casas de arquitectura RIFA para develar articulaciones complejas entre lo proyectado en la academia y los imaginarios y prácticas de sus habitantes. Los objetivos específicos son inventariar el universo en relación a sus proyectos originales y su situación presente, que pueda convertirse en un repositorio posible de ser actualizado, evaluar figuras de valoración o protección patrimonial, ponderar las variaciones entre proyecto original y situación actual, categorizarlas, generar un atlas de situación que habilite un mapeo de situaciones y un sistema de referencia para aventurarse en la interpretación de la articulación entre proyecto y habitar. La sucesión de llamados a concurso y la posterior construcción del proyecto premiado da lugar a una secuencia de individualidades que se pueden analizar como conjunto. Jeffs plantea que es una cadena analizable en sí misma, resultante de la continua agregación de circunstancias aisladas. Se realiza un mapeo exploratorio de esta serie de casas y se trazan posibles articulaciones entre ellas. Como plantea Jeffs, pueden identificarse generaciones, aunque ciertos momentos son clave entre los premiados porque se observan asuntos de cambios o momentos de salto cualitativo en relación a otros donde la consolidación de la tendencia puede ser muy visible, como plantea también Perdomo. Se plantea analizar estos puntos de inflexión como posibles casos de lo que Fernández llama proyectos fundantes, es decir, aquellos que en su concepción y proposición contienen un elemento de innovación, una contribución a la transformación del problema o necesidad que da origen a su razón de ser. El resto de los proyectos podía identificarse como proyectos recurrentes, es decir, como esas performances de una aplicación serial de ciertas habilidades propias del campo disciplinar o profesional de la arquitectura. En sus 70 años evoluciona el marco cultural y las formas de proyectar y pautas de habitar y la consecuencia construcción de subjetividades. Las categorías se acompañan con la definición de coordenadas para trazar el mapa de estos momentos. Se plantea incorporar textos de arquitectos sobre la coyuntura histórica, acontecimientos, hechos relevantes de la cultura, discusiones políticas. Y a partir de esto se plantean 3 grandes momentos en relación al proyecto y cómo se concibe el habitar. Primeramente, la modernidad hegemónica, consolidada, reinante, asociada al movimiento moderno de corte más ortodoxo de mediados del siglo XX. Es el Uruguay de la República modelo. Posteriormente, la posmodernidad, a partir de finales de los 60 o principios de los 70, está más vinculada al devenir de la crisis del modelo anterior. Es el Uruguay de la crisis, con fuertes cambios políticos, la dictadura y finalmente la salida a la democracia.
Y finalmente, la contemporaneidad, el Uruguay del siglo XXI, de los contextos más recientes. Los momentos no son temporalmente equivalentes, pero son relevantes porque se puede asociar tanto una definición de la profesión, del rol de la práctica y del vínculo de lo social. Se apela a la narrativa contextual, acompañando el análisis base con ciertos elementos que son parte del objeto de estudio y al mismo tiempo lo trascienden, tales como anuncios de publicidad, afiches, textos asociados al propio boleto de la rifa. Permiten esbozar un mínimo mapa, describir los momentos, visualizar una época, un mundo determinado en el que se proyecta y en el que se habita, y en el que por ende hay subjetividades que residen en dichas casas. Estos elementos están asociados a un paradigma con grandes parámetros hegemónicos y una comunidad que responde a esas ideas. Estas serían las coordenadas para trazar el mapa del momento. A modo de referencia gráfica se toma la forma de presentar el documento de la tesis de maestría que realicé sobre paraísos exclusivos. El universo amplio de referencia que es la serie se traza a modo general y usando herramientas de inventario propias de la arquitectura. Se toma lo propuesto por Flanagan, Montaner y Mouchy, que establecen aspectos de análisis articulados en grandes paquetes temáticos: sociedad, ciudad, tecnología, recursos, tipología y percepción, incluyendo criterios básicos para el proyecto de la vivienda. Se trabaja con mayor profundidad en el análisis en un conjunto más acotado de casos representativos de estos tres momentos. Bueno, te pido uno. Los casos seleccionados se analizan con este doble enfoque etnográfico: el abordaje de los habitares y el abordaje de los procesos proyectuales. En relación al habitar, es centrar la experiencia directa con entrevistas para el enfoque etnográfico. Se toma como referente la estrategia de enfoque de la intimidad de Álvarez Pedrosian, donde el etnógrafo se presenta en campo. La visita de las casas es una técnica de investigación central, donde quien investiga recorre la casa junto con quien la habita, y en este transcurrir va produciendo una narrativa espacial. Se da una colaboración de quien habita en la producción de conocimiento. Fotos del núcleo familiar, relatos, fotos nuevas del habitante familia. Los registros pasan por distintos tipos. Primeramente, el diario de campo, con apuntes, esquemas, diagramas en bruto, observación participante. Luego el sobrediario de campo. Ahí estarían los registros editados, depurados, aspectos relevantes de las observaciones, incluye links, rutas de conexión a autores e indicios de la orientación del análisis. Posteriormente, una analítica, un texto más distanciado que retoma y reflexiona sobre lo previo. Detalla conceptos, discute con los autores, deriva o deduce asuntos. Y finalmente, tanto en la apertura como en el cierre, un relato autoetnográfico. La autoetnografía se pone así en eje como técnica experimental en la introducción y en el cierre del documento de tesis. En relación al proyectar, el enfoque etnográfico también se ocupa de los procesos proyectuales, analizar las prácticas y los haceres, analizando quién toma las decisiones, cómo se construyen los consensos, que también son controversias, cómo se visualiza y se hace inteligible, cómo las ideas toman forma y qué mapa de actores están en juego, quién proyecta, quién es cliente, quién construye, quién habita. Se trata de un producto pensado en relieve, con capas de acercamiento. Se plantea respetar cada una de estas capas, cómo se presentan las voces que aparecen en el documento, la autora, el resto de quienes participan, los autores de referencia, y cómo esto se traduce en distintos tipos de estilo de escritura. Se busca a su vez sintonizarlo a nivel tipográfico y en el propio diseño del producto de tesis.
Es así que toma mucha relevancia el enfocar las distintas formas de inscritura. Se sigue la línea de Gertz y Riquer en la interpretación de la huella de los acontecimientos de la experiencia humana. Así, un afiche, una carta particular de un integrante a otro, es una forma de dejar huella. Se analiza cómo opera la subjetividad de quien proyecta a partir de las huellas dejadas, sean las propias formas de graficación, por lo que se indaga la existencia de entregas, memorias, esquemas de diagramas, entrevistas, artículos. Se toman también como referencia las exploraciones de Alvena Llaneva al respecto. De esta forma, la investigación propone una sintonía metodológica entre el enfoque del proyecto y el enfoque del habitar. Como dije, este es un trabajo en curso y aquí quedan alguna selección de las referencias utilizadas. Muchas gracias. Bueno. ¿Se escuchó bien? Sí. Alma, ¿querés aprovechar y comentar algo más que te haya quedado por fuera del video? No sé si ustedes conocían el caso de las viviendas de arquitectura rifa y los cursos asociados en realidad tienen gran difusión en Uruguay, son muy conocidas, es una tradición que tiene ya 70 años, como ahí comentaba, y justamente desde el punto de vista del arriesgado que implica no solo hacer un concurso todos los años con organización estudiantil, sino al mismo tiempo construirlo, ¿no? Y efectivamente asignarlo a su uso. Eso es algo que distingue esta experiencia y no es tan conocida quizás en otros países. No sé si el caso ustedes lo conocían, si tienen alguna referencia al respecto, pero justamente era uno de los aspectos que me interesaba poder plantear brevemente, porque cuando se plantean este tipo de cuestiones en Uruguay, para un público que ya conoce de qué se trata, bueno, esas cuestiones como previas hay que dejarlas más en claro, ¿no? Sí, yo en lo personal no lo conocía, no tenía referencia. Y lo que me parecía interesante de esta mesa, bueno, sumando un poco la ponencia que no se llegó a presentar por temas de agenda, etcétera, era que de alguna manera entre los tres, más allá de tener, ¿viste?, una situación, una ponencia de Córdoba, otra de Uruguay, otra de Buenos Aires, era que teníamos barridas como 3 escalas del habitar o de la vivienda, en el sentido de que teníamos, entiendo, Alma, la mayoría de los casos o todos los casos que tenés vos relevados son de viviendas unifamiliares, ¿no? Sí, en su mayoría son viviendas unifamiliares. Este año se hizo una exploración, ya había habido una experiencia anterior, pero este año se hizo una experiencia que implica la construcción de una edificación ya en altura, de varios niveles, y ya explorando otras formas de agrupación. Igual, en general, siempre es una vivienda única, a veces son 2, pero este año como que se está incursionando en una forma que, bueno, veremos si continúa o es una excepción del concurso que se hizo este año. Y después la ponencia de ustedes, Matías y Cristian, que barre cuestiones que tienen que ver primero con una arquitectura más, como ustedes dicen, de sello de autor o de un arquitecto reconocido, y que en ambos, en tu caso también, Alma, en tu ponencia haces referencias a qué posibilidades o grado de protección patrimonial hay para este tipo de arquitecturas o de edificios, ya sea por el arquitecto o ya sea por como vos decís, Alma, en tu ponencia son 70 años con un montón de acontecimientos. Y después teníamos otra ponencia que barría cuestiones de grandes complejos habitacionales y en particular los espacios de uso común. Entonces me parecía interesante como tener, bueno, 3 miradas diferentes sobre la vivienda o el habitar, pero de alguna manera los 3
quizás con distintas maneras de expresarlo en sus trabajos, están haciendo referencia a las como 3 instancias, que es la etapa de proyecto, la etapa de construcción y la etapa de apropiación o habitar, o cómo ese objeto construido después es apropiado por los usuarios, digamos. Entonces me parecía que, en la ponencia del espacio público también al espacio común, digamos, hacía referencia a estas cuestiones. Entonces me parecía que ahí había, por un lado, un diálogo interesante para cruzar algunas... Mirá, yo tiro algunas cosas que tomé como registro, por si después quieren también, estaría bueno que Cristian, Matías, Alma amplíen lo que tengan ganas o tomar algunas de estas cuestiones para seguir el diálogo entre nosotros. Esas cuestiones me parecían interesantes. Después me parecía interesante esta cosa vinculada con la convocatoria de las jornadas, que en definitiva surgen de trabajos de investigación académicos y que necesariamente las categorías nos ayudan como investigadores a ordenar el objeto de estudio. Entonces, a ordenar el corpus de lo que tenemos. Y acá viene alguna pregunta para las 2 investigaciones, que es, tengo claro que hicieron un gran enfoque, o al menos para estas ponencias, en relación al objeto construido, ¿sí? A los edificios. Pero en ambos casos lo que veo es que, tanto para el archivo Togo Díaz, esos rollos que se veían ahí acopiados y los dibujos con esa sensibilidad del arquitecto, y lo mismo me parece en el caso de Alma en relación a proyectos que al tener 70 años de desarrollo esa convocatoria, aparece la mano del arquitecto y la sensibilidad también en la manera de representar. Años anteriores estas jornadas tenían, en vez de sí más categorías, sí más imágenes, por ejemplo. Entonces, sé que los saco un segundo del tema, del eje de las investigaciones, que es el objeto construido y cómo se apropió, pero me parece interesante alguna reflexión sobre ese corpus que tienen ustedes ahí de material interesante de mirar y también catalogar y ordenar y ver qué otras miradas surgen en relación a eso. Y después tengo más cosas anotadas, pero bueno, prefiero que hablen ustedes. ¿Quién rompe el hielo? El que quiera. No hay nadie, así que... bueno, arranco yo por romper el hielo porque me incomoda el silencio, no por otra cosa. Bueno, nosotros, el caso nuestro, el archivo está en el medio del piso de arquitectura, de donde damos la carrera a los chicos, y está vinculado, nosotros estamos muy vinculados a la enseñanza, y ahí agarro lo que investigamos nosotros y lo que dijiste vos, Mariano. Nosotros cuando metemos los chicos al archivo, claro, ven dibujo a mano en cantidad. Primero que para ver un plano de ese nivel a mano ya es una cosa arqueológica por un lado, que eso les interesa poco a los chicos, pero es como una pieza sumamente atractora de interés, y ese volumen de dibujo a mano es sumamente atractivo. Nosotros lo vemos los chicos que para ellos es como algo ajeno. Yo llegué a verlo, pero no lo usé. Yo ya en segundo año ya dibujaba en CAD. Así que hay un tema, porque no sé qué dibujos del todo conocen ustedes, pero era maestro dibujando, digamos. Y después hay una cosa esta mitológica que nos contó gente que trabajaba con él, que las chimeneas, las casas unifamiliares de él, este número descomunal de casas unifamiliares que no sabemos cómo hacía con su tiempo el todo, eran diseñadas en la obra, en el lugar, digamos, a mano, en croquis. Así que bueno, nosotros por un lado sentimos que contamos con una joya, nos sorprendemos nosotros, pero lo que hemos aprendido un poco, lo que a mí me sorprende o me queda cuando vos hablaste de la gráfica y de tener contacto con estos proyectos, es lo que le pasa a los chicos que están tan lejos del dibujo a mano, cuando lo ven, cuando lo tienen en la mano y cuando lo inspeccionan. La verdad que es notable, digamos, esa experiencia a mí me viene ahí nomás.
Y la otra, a mencionar que ya tiene más relación con lo que investigamos nosotros, es, sobre todo en nuestra facultad, yo que conozco acá en Córdoba, enseñamos a proyectar, digamos, más que a construir, sobre todo en la nacional, que es una cosa de un volumen de gente descomunal. Y sí, parece alejado todo el procedimiento, toda esta enseñanza y este aprendizaje de cómo se ocupan esos espacios, de qué pasa con eso cuando lo entregamos, digamos. Que tiene que ver con la experiencia nuestra, que somos los profes proyectistas que enseñamos a proyectar y claro, llegamos, salvo que la casa sea para un amigo, la perdemos cuando se entrega, digamos. Entonces hay un interés ahí en incorporar a la enseñanza de proyecto qué pasa con eso después, que bueno, siempre muta, mucho, poco, más o menos como muta, porque eso, esa parte fuerte que Cristian hablaba, que aparece la apropiación en el proceso, nosotros también tiene que ver con la enseñanza, digamos, y estamos viendo qué sacamos de ahí, por ahora estamos charlando mucho de eso, pero nada concreto. Perdón, Matías, y esto que mencionás de la apropiación, al menos, Alma, es algo que yo leí bastante, ¿no? En tu trabajo en la ponencia escrita, pues puede ser, ¿no? Sí, justamente. Uno de los aspectos principales tiene que ver justamente con ese enfoque, ¿no? El enfoque etnográfico, pero básicamente de interpretar cómo son habitadas a posteriori. O sea, yo comentaba de que por un lado, uno de los aspectos importantes y que se trata de enfocar en la tesis es justamente generar un archivo, un repositorio en el que todas esas graficaciones que puedan recuperarse estén. Primero eso, porque a pesar de que es un concurso que tiene gran relevancia, que es conocido, que se repite, no existe un lugar en el que estén las informaciones de cómo fueron graficados, las entregas. En los últimos años sí, pero más allá de eso hay que hacer un trabajo especialmente para poder aunar todo eso. Pero eso refiere fundamentalmente a los proyectos originales, ¿no? La parte previa, ¿no? Que en general es la que quienes proyectan le tienen más cariño. Y hay como una suerte de abandono de las siguientes etapas, que son efectivamente cuando estas viviendas se otorgan y son puestas en uso. Y que, tal cual decía los colegas recién, es en ese momento donde surgen las apropiaciones, las modificaciones en muchos casos, y en eso hay muy poca información al respecto. En este trabajo la idea es justamente enfocar esos aspectos particularmente, ¿no? Cómo son habitadas, cómo son transformadas, qué articulaciones hay entre esos proyectos que son hechos por estudiantes, no hay que perder de vista eso, que están son estudiantes que están en actividad en ese momento, que hay una influencia muy importante de lo que se enseña en los talleres de arquitectura, son estudiantes que muchas veces están cursando, en general el concurso se hace a mitad de año en el receso, y es muy claro ver la mano, ¿no?, de algunos talleres o las líneas de algunos talleres volcándose en las propuestas arquitectónicas. ¿Cómo es entonces cuando un proyecto casi que de laboratorio, ¿no?, que se acerca mucho a un proyecto de simulación en el taller de arquitectura, efectivamente pasa a la etapa siguiente, no solo se construye, sino que además se adjudica y se habita? Me parece que eso es justamente como el énfasis principal que se pretende dar en este trabajo de investigación. Bueno, me parece interesante eso que dijiste porque se cruza con lo que decía Matías, que en muchos casos también es una falencia de la academia en el sentido de que como docentes a veces no transmitimos de que estos espacios van a ser habitados, ¿no? O sea, esto decías algo por el estilo Matías, que a veces se pierde un poco, y en definitiva en esto que vos decís, Alma, dijiste, no hay que olvidar que son proyectos de estudiantes, ¿no? O sea, sí, ahí a nosotros nos aparece una pregunta que yo creo que tal vez como arquitectos tenemos una distorsión, nos encanta estudiar el proceso de diseño y de construcción de la obra, y después la perdemos de vista, la dejamos de seguir, y probablemente el momento más importante de toda obra es el uso real de eso.
Y nosotros ahí lo dejamos. Nosotros enseñamos cómo se proyecta, cómo se construye, y suele terminar esto en las fotos que hacemos nosotros mismos de eso. Y eso es lo que le transmitimos a los chicos. Cuando probablemente el momento más importante es el otro. Y ahí se nos está escapando. Yo quiero aprovechar a preguntarle a Alma cómo se financia la construcción de eso, de esas casas. Porque ella dijo que se asignan a usuarios. No sé si explicó cómo se asigna al usuario, no sé si el que la liga en una rifa, esa parte no la entendí. ¿Y cómo se financia la construcción? Esto es una organización estudiantil, pero tremendamente minuciosa. En el año 49, justamente en facultad, durante, bueno, las primeras décadas del siglo pasado, se hacía un viaje, un viaje que se llamaba el Grand Tour, era un premio que ganaba, se hacía un concurso, ganaba un solo estudiante y hacía un viaje que en general era a Europa. En una búsqueda de ampliar esas posibilidades de conocimiento y de viaje, se comienza a organizar desde el ámbito estudiantil, a mediados de los 40, justamente la posibilidad de hacer un viaje que fuera más amplio, que no fuera solo al que ganara, etcétera, etcétera. Para eso había que juntar fondos. Los primeros viajes se hicieron un poco a cierto esfuerzo propio, y posteriormente la organización estudiantil lo que decidió era hacer una rifa que permitiera juntar fondos para hacer ese viaje, que después se fue ampliando y ya no fue solo Europa, sino que fue alrededor del mundo, y llegó a tener hasta casi un año de estudiantes uruguayos, en el torno de 200 estudiantes dando vueltas por el mundo cada año. Como premio mayor de esa rifa, y en base a una organización que llevó un tiempo como ir puliendo, se definió que el primer premio fuera una casa que se sorteaba. La gente, los primeros años era la casa en Barrio Jardín, la gente la compraba con esa especie de deseo de ganar una casa de autor y en un Barrio Jardín, y con los fondos justamente de la venta de las rifas que se financiaba su construcción, que se iba haciendo a lo largo del año. Básicamente eso permanece hasta el día de hoy, o sea, es la venta de esta rifa, que es muy amplia, que al principio se sorteaba con el número de la lotería, después, bueno, fue teniendo ajustes distintos, pero por eso te digo que es una rifa que tiene gran tiraje, que la conoce todo el Uruguay, sabe que es arquitectura rifa, hay confianza, que eso va para fondos para construir la propia casa, y que es la que después es el premio final a fin de año que se rifa. Pero es todo producto de una organización enteramente estudiantil, digo, con apoyo de facultad, porque por supuesto en la organización de concursos, si bien están los estudiantes, también se designa un jurado que en general muchas veces son docentes, uno lo define el consejo de facultad, otro lo define la propia generación estudiantil y otro lo definen por votación los estudiantes, y un arquitecto o arquitecta asesor que acompaña a los estudiantes y que en general también es un docente en la etapa de firma de los planos definitivos para la propia construcción, el ajuste de lo que se presentó en el concurso, que es un anteproyecto, bueno, efectivamente es el proyecto ejecutivo, pero es una maquinaria bastante afinada y que como tiene tantos años, se repite casi sin dificultades en todas las ediciones. Creo que están tomando ideas para implementarlo en Córdoba. Bueno, les pasamos detalles después. De a poquito te van sacando información, me parece. Bueno, a mí en la edición 2012 me tocó ser asesora, fui la primera asesora mujer, después de casi 60 años, la primera asesora mujer que se eligió y que llevó adelante justamente. El rol del asesor es bastante importante porque es quien define las bases del concurso y la hipótesis de trabajo, ¿no? En el cual van a trabajar. En general se presentan en torno de 100 proyectos que son evaluados, de los cuales se elige uno para construir. Así que, si quieren, bienvenido después el pasaje de información. Estaría bárbaro que se pudiera replicar en otros lugares. Y son cosas que entiendo yo que también ayuda mucho, como vos decías,
el tiempo transcurrido, o sea que arrancar de cero, me imagino una tarea titánica. Algo que ya viene de muchos años genera eso que vos decís, la confianza y lecciones aprendidas también. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, a mí me encantaría seguir charlando y hacer preguntas, pero bueno, la idea era, tenía una duración aproximada y entiendo que todos están con cosas. Yo también me tengo que ir a dar clases, pero bueno, quería agradecerles mucho las exposiciones, agradecerle a Karen y a Guillermina también. Y bueno, y tenemos todos los contactos y si hubiese algo que vale la pena compartir o seguir dialogando, está abierto el espacio. Yo les voy a pedir antes que se vayan todos que sonríen, así saco una foto. Cuanto más natural, mejor. Yo ya estoy sonriendo. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, al menos para mí sirvió para aprender algunas cosas. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Chau a todos. Saludos.